Imagina esto. Eres el hombre más poderoso en esa cubierta. Has construido un imperio desde cero. Tienes el respeto de miles de personas en 3 continentes. Y en cuestión de segundos, una mujer te señala con el dedo, te grita delante de todos y hace que la seguridad del yate te saque a la fuerza mientras los invitados observan en silencio. Eso fue lo que le pasó a Sebastián Morales esa noche. Pero aquí está la parte que nadie esperaba. Él no gritó, no amenazó, no llamó a sus abogados en ese momento. Solo se ajustó los lentes, miró a esa mujer directamente a los ojos y dijo 3 palabras, solo 3. Y esas 3 palabras le costaron a ella todo: su reputación, su carrera, su círculo social, todo. ¿Qué dijo? ¿Y cómo 3 palabras pueden destruir la vida de alguien que creía tener todo el poder del mundo? Quédate, porque esta historia no es solo sobre Sebastián. Es sobre algo que muchos hombres y mujeres enfrentan cada día, aunque nunca lleguen a las noticias. Es sobre el racismo que se esconde detrás de las sonrisas perfectas, los trajes de diseñador y las copas de champán en alta mar. Sebastián Morales nació en Cartagena, Colombia. Su familia no tenía dinero. Su padre trabajaba en los muelles descargando contenedores bajo el sol. Su madre cosía uniformes escolares en casa para ganar algo extra. Sebastián creció viendo a sus padres trabajar sin descanso y decidió desde muy joven que su historia iba a ser diferente. Estudió ingeniería con una beca parcial. Trabajó de noche en una gasolinera para pagar el resto de sus gastos. Después de graduarse, se mudó a Madrid con 200 euros en el bolsillo y una maleta pequeña. En Madrid, empezó a trabajar en tecnología logística, un sector que en ese entonces nadie tomaba demasiado en serio. 10 años después, su empresa, Moral Tech Solutions, era una de las firmas de logística digital más grandes del sur de Europa. Tenía contratos con gobiernos, con empresas multinacionales y con puertos marítimos en 4 países. Sebastián se había convertido en lo que muchos llamarían un hombre hecho a sí mismo. A sus 42 años, con el pelo corto y rizado, sus lentes de montura oscura y sus trajes cuidadosamente elegidos, Sebastián no era el tipo de persona que buscaba el protagonismo. Era serio, directo, prefería los resultados a los aplausos. Esa noche viajaba a bordo del yate Horizonte Dorado, un evento anual de networking organizado por la Asociación Europea de Empresarios del Mediterráneo. Era una invitación exclusiva. Solo asistían los líderes más influyentes del mundo empresarial europeo. Sebastián había sido invitado como orador principal del evento del año siguiente, y esta noche era su primera vez asistiendo como invitado. No conocía a mucha gente a bordo, pero eso no lo incomodaba. Él no era de los que necesitaban validación para sentirse bien en un lugar. Llegó al yate con su traje rosa oscuro, corbata a juego, bien afeitado y tranquilo. Se presentó en la entrada, entregó su invitación y subió a cubierta mientras el sol comenzaba a descender sobre el Mediterráneo. Todo parecía normal, elegante, civilizado. Pero hay cosas que se ocultan muy bien detrás de la elegancia. Las primeras 2 horas transcurrieron sin ningún problema. Sebastián se movió entre los grupos de invitados, habló con algunos empresarios que conocía de nombre, intercambió tarjetas de presentación y disfrutó de la brisa del mar. Había algo casi irreal en estar rodeado de agua en todas direcciones mientras el cielo se teñía de naranja y marrón sobre el horizonte. Fue durante la 3.ª hora cuando las cosas comenzaron a cambiar. Sebastián estaba cerca de la barandilla de popa, conversando con un empresario alemán llamado Heinrich, cuando notó que una mujer al otro lado de la cubierta lo miraba. No era la clase de mirada que alguien lanza cuando reconoce a una persona. Era la otra clase, la que te hace sentir que eres algo fuera de lugar. La mujer se llamaba Valentina Rossi, 32 años, heredera de una cadena de hoteles de lujo en España y Estados Unidos, rubia con un vestido plateado que brillaba con cada movimiento, sosteniendo un clutch amarillo en la mano.
Era conocida en esos círculos por su carácter dominante y por tener conexiones en los niveles más altos de la industria. La primera vez que sus miradas se cruzaron, Sebastián simplemente asintió con la cabeza y volvió a su conversación. Era lo que haría cualquier persona educada en una situación así. Pero Valentina no interpretó eso como cortesía, lo interpretó como una afrenta. Minutos después, uno de los asistentes del evento se acercó a Sebastián con discreción y le dijo que la señorita Rossi había pedido hablar con el responsable de seguridad del yate porque sentía que había alguien en la cubierta sin invitación. Sebastián escuchó eso y supo exactamente a qué se refería. No era la primera vez que alguien cuestionaba su presencia en un lugar en el que tenía todo el derecho de estar. Pidió con calma al asistente que verificara su invitación directamente con la organización. El asistente lo hizo. Todo estaba en orden. Sebastián era no solo un invitado legítimo, sino el orador principal confirmado para el evento del año siguiente. El asistente regresó y le informó que todo había sido aclarado. Sebastián continuó su noche, pero Valentina no había terminado. Alrededor de las 9 de la noche, con las luces del yate reflejándose sobre el mar y la música suave sonando en la cubierta principal, Valentina se acercó a Sebastián directamente. No venía sola, traía consigo a un hombre en smoking que todos en ese ambiente conocían como el organizador del evento, un italiano de apellido Ferrante. Valentina se detuvo frente a Sebastián con una expresión que no ocultaba nada. Su lenguaje corporal era el de alguien que estaba completamente convencida de que tenía el poder en esa situación. Le dijo a Ferrante en voz lo suficientemente alta como para que las personas cercanas escucharan que ese hombre no debería estar en ese lugar, que alguien con ese aspecto no encajaba en un evento de esa categoría, que probablemente había comprado la invitación o la había conseguido de forma irregular, porque era imposible que alguien como él perteneciera legítimamente a ese círculo. No mencionó la palabra que todos sabíamos que estaba pensando, pero no hacía falta. El mensaje era absolutamente claro. Sebastián le escuchó en silencio. No interrumpió, no levantó la voz, solo la escuchó hasta que terminó. A su alrededor, varias personas se habían girado para observar la escena. Había teléfonos que comenzaban a levantarse casi sin que nadie lo notara. Ferrante estaba visiblemente incómodo, sin saber muy bien cómo reaccionar. Y entonces Valentina dio el último paso. Le señaló con el dedo directamente al pecho y le dijo que se fuera, que abandonara el yate, que no pertenecía ahí. El momento que siguió fue uno de esos momentos que la gente que estaba presente nunca olvidaría. Sebastián no se movió. No gritó, no amenazó, no perdió la compostura ni por un segundo. Solo se ajustó los lentes con calma, miró a Valentina directamente a los ojos y dijo 3 palabras. 3 palabras que nadie en esa cubierta esperaba. Dijo, grábalo todo. Eso fue todo. Sin drama, sin insultos, sin explicaciones innecesarias. Y esas 3 palabras hicieron algo que ningún grito ni ninguna amenaza hubiera podido hacer. Cambiaron completamente la dinámica de poder en ese espacio. Porque en el momento en que Sebastián dijo eso, todos los que ya tenían sus teléfonos en la mano empezaron a grabar de forma abierta y deliberada. Ya no había necesidad de esconderse. Ya no había zona gris. Todo lo que había pasado en los últimos minutos quedó registrado desde múltiples ángulos. Valentina se dio cuenta de lo que acababa de suceder, pero entonces ya era demasiado tarde. Ferrante, el organizador, que hasta ese momento había estado paralizado entre la incomodidad y la presión social, se giró hacia Valentina y le pidió que se calmara. Le informó que Sebastián Morales era el orador principal confirmado para el evento del año siguiente y que su invitación era completamente válida y oficial. Le pidió que se disculpara. Valentina no se disculpó. En cambio, exigió que la seguridad del yate escoltara a Sebastián fuera de la cubierta. Dijo que ella era la que tenía una relación de años con la organización. Dijo que su familia había financiado eventos anteriores. Dijo que si Ferrante no actuaba, ella se encargaría de que la Asociación Europea de Empresarios del Mediterráneo nunca más recibiera un euro de la familia Rossi.
Y Ferrante, en uno de los errores más costosos de su vida profesional, cedió. Los agentes de seguridad del yate se acercaron a Sebastián y le pidieron que los acompañaran. Sebastián miró a Ferrante, miró a los agentes, miró los teléfonos que seguían grabando, y luego asintió con calma. Caminó hacia la salida de la cubierta con la espalda recta y la cabeza alta, sin decir una sola palabra más, sin drama, sin escenas. Pero lo que Valentina no entendió en ese momento, lo que Ferrante tampoco entendió, es que el daño ya había sido hecho. Y el daño no era para Sebastián. Mientras el yate continuaba su recorrido bajo el cielo de la noche mediterránea, los videos ya estaban siendo compartidos. Primero entre los invitados del propio evento, luego en grupos privados, luego en redes sociales. Y para la mañana siguiente, las imágenes de Valentina señalando con el dedo a Sebastián Morales mientras lo llamaba alguien que no encajaba en ese ambiente estaban circulando en toda Europa. El titular que más se repetía era sencillo y devastador. Heredera italiana humilla y expulsa a CEO colombiano de yate de lujo por el color de su piel. Y debajo de ese titular, millones de personas comenzaron a leer. Lo que pasó en las semanas y meses siguientes fue un proceso lento, pero absolutamente implacable. Sebastián Morales regresó a Madrid esa misma noche. No habló con la prensa de forma inmediata, no publicó nada en sus redes sociales, no concedió entrevistas. Mientras el mundo debatía lo que había pasado en ese yate, él simplemente volvió a su oficina y siguió trabajando. Esa calma fue, paradójicamente, lo que más amplificó el impacto de la historia, porque el contraste era imposible de ignorar. Por un lado, Sebastián, sereno, digno, sin buscar el protagonismo. Por el otro, los videos que mostraban a Valentina señalando, gritando, exigiendo su expulsión con una arrogancia que no dejaba espacio para ninguna interpretación alternativa. Los socios comerciales de la familia Rossi comenzaron a preguntar de sus propios clientes y accionistas. Marcas de lujo que habían firmado acuerdos con los hoteles Rossi empezaron a revisar esos contratos. 2 cadenas internacionales anunciaron públicamente que estaban evaluando la continuidad de sus relaciones comerciales con el grupo familiar. La Asociación Europea de Empresarios del Mediterráneo publicó un comunicado oficial en el que expresaba su rechazo absoluto al comportamiento ocurrido en el evento y anunciaba la cancelación de su relación con Valentina Rossi. Además, reafirmó a Sebastián Morales como orador principal para el evento del año siguiente y le ofreció una disculpa pública. Ferrante, el organizador, renunció a su cargo 3 semanas después de que el video se hiciera viral. En una entrevista que concedió meses después, admitió que ceder a la presión de Valentina fue el peor error de su carrera profesional. Valentina, por su parte, publicó un comunicado a través de su equipo de relaciones públicas en el que negaba cualquier intención racista y afirmaba que sus palabras habían sido mal interpretadas. Ese comunicado empeoró las cosas, porque el video era claro, las palabras eran claras, y la audiencia que lo había visto no estaba dispuesta a aceptar una explicación que contradecía directamente lo que todos podían ver con sus propios ojos. Pasaron 4 meses. La presión no disminuyó. Los hoteles Rossi comenzaron a cancelaciones en sus reservas más exclusivas. Varios de sus directivos de alto nivel renunciaron citando conflictos con los valores de la empresa. 2 inversores retiraron sus fondos. Valentina Rossi, que 6 meses antes era una figura celebrada en los círculos empresariales europeos, se convirtió en el símbolo de todo lo que la nueva generación de consumidores y profesionales rechaza. Su nombre se asoció de forma permanente con una imagen que ella misma había creado esa noche en la cubierta del Horizonte Dorado. Y Sebastián Morales nunca tuvo que hacer nada más que decir 3 palabras. Pero esta historia no termina ahí, porque lo más poderoso de todo esto no fue el colapso de la carrera de Valentina. Lo más poderoso fue lo que sucedió después con Sebastián. En la conferencia del año siguiente, cuando Sebastián subió al escenario como orador principal ante los mismos empresarios que habían estado en ese yate, el auditorio le dio una ovación antes de que dijera una sola palabra.
Habló durante 40 minutos sobre liderazgo, sobre resiliencia, sobre la diferencia entre reaccionar y responder. Habló sobre lo que significa mantener la dignidad cuando el mundo espera que pierdas el control. Y al final de su discurso, dijo algo que muchos presentes recordarían por el resto de sus vidas. Dijo que el racismo no siempre llega con violencia. A veces llega vestido de gala, con champán en la mano, en la cubierta de un yate de lujo al atardecer, y que la manera más poderosa de enfrentarlo no es bajar al nivel de quien lo ejerce, sino mantenerse tan alto que esa persona no pueda alcanzarte. Luego sonrió, agradeció y se bajó del escenario. Esa noche la historia de Sebastián no era solo la historia de un hombre que sobrevivió a una humillación pública. Era la historia de alguien que usó el momento más difícil de su vida profesional para demostrar que el carácter no se construye en los buenos momentos, se construye en los momentos exactamente como ese. Y la pregunta que nos queda a todos es la siguiente: ¿cuántos Sebastián hay en el mundo que no tienen un video, que no tienen una audiencia, que no tienen la plataforma para hacer que esas 3 palabras lleguen a millones de personas? ¿Cuántas veces ocurre esta misma escena en oficinas, en aeropuertos, en reuniones de negocios, en calles y nadie graba nada, nadie habla y la persona que es humillada simplemente se va a casa cargando ese peso en silencio? El racismo, que se disfraza de elegancia, es el más peligroso precisamente porque es el más difícil de nombrar. Es el que sonríe mientras te excluye, el que usa la sutileza como escudo, el que cuando alguien lo señala responde diciendo que fue un malentendido, que no era su intención, que la persona que lo señala es demasiado sensible. Pero esa noche en el Mediterráneo no había forma de decir que fue un malentendido. Los videos eran demasiado claros, las palabras eran claras, y el contraste entre la dignidad de Sebastián y la agresión de Valentina era demasiado evidente para cualquier tipo de reinterpretación. 3 palabras. Eso fue todo lo que necesitó. Grábalo todo, porque cuando no puedes cambiar lo que alguien está dispuesto a hacer, al menos puedes asegurarte de que el mundo vea exactamente lo que es. Y a veces, que el mundo vea exactamente lo que es, resulta ser suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal para ver más historias como esta todos los días. No olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite escucharla.